Buenos días, hermanos. Damos las gracias a Dios por este día tan especial, este día de resurrección. El Señor resucitó y le damos las gracias a eso, porque gracias a eso estamos ahora en este canal de YouTube, reunidos todos juntos. Y me gustaría empezar con Lucas 24, que dice así: el primer día de la semana, muy de semana, viniendo al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María y Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Nuevamente, el versículo que leímos habla de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y hoy estamos celebrando ese día, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús, y que todos los días está con nosotros. Él está vivo y está vivo en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por este día tan especial. Este día en que celebramos, Padre, la resurrección de tu Hijo Jesús, Señor, y del milagro, Señor, que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, al sacrificar a tu Hijo, a tu unigénito Hijo, Señor, por nosotros, Señor. Su sangre, Señor, nos lavó a nosotros de todo pecado, Señor. Y gracias a eso estamos acá, Señor, reunidos en este momento, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, que podamos acordar este sacrificio tan grande, Señor. Y que seamos como estas mujeres, Señor, que ese día creyeron y creyeron en la resurrección de nuestro Señor Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque estamos gracias a eso acá. Bendícenos, Señor, en este día, y que podamos seguir recordando aquellas cosas, Señor, que tú has hecho, todo para nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Sean bienvenidos todos. Nuevamente, hoy es un día muy especial, el día que el Señor resucitó, y celebramos eso en este día. Antes de pasar lo que es al estudio, a la enseñanza de hoy, al mensaje de hoy, nuevamente hacerle acordar de algunos anuncios, especialmente con estos horarios y estos servicios especiales que tenemos ahora en línea. Y de nuevo hacerle recordar que los miércoles a las 11 de la mañana Yoko está teniendo el estudio. Creo que el pastor también está teniendo sus estudios, si no me equivoco, por Instagram, si no me equivoco, o por YouTube, por Facebook a las 2 de la tarde. De todas formas, los detalles se los mandamos después más adelante. Pero tenemos entonces el culto también del domingo, como hoy, a las 11 de la mañana, un servicio especial en el cual podemos orar y podemos también tener un mensaje para ustedes.
Queremos darle saludos a todos ustedes. Ahí veo que Etel ya escribió. Saludos a Etel. Y damos gracias a Dios también por algunas oraciones contestadas, como bueno, ya la semana pasada el pastor Ricardo ya regresó como Maida, y también esta semana regresó Verónica Juárez, y creo que su papá también, de El Salvador, así que damos gracias a eso. Por Margarita y la salud de su esposo Justo, por la salud de los hermanos Guevara, también por Ángela Marroquín, seguir orando por ella, por Etel, como dije, por la hermana Etel y su hijo en Cuba, por el pastor Frank y la hermana Leonor, por Carmen Guarua y su familia, por el hermano Alfredo, por el hermano José Romero, por la familia Pachón, por Ángela McLean y su familia, orar por Lisa y Courtney Orán. De nuevo, Lisa es una de las enfermeras que estuvimos hablando, y que Dios la proteja en medio de este problema del virus, y más que estar puesta ahí en esos lugares, en los hospitales y eso. Hay que orar por ellos. Hay que darle agradecimiento porque una de las oraciones contestadas es que está hospitalizado el primo mío, pero allá en Polonia, pero parece que está mejor. Orar por las personas también que trabajan en los servicios especiales, que están expuestos al virus, como los doctores, enfermeras, policías, bomberos. Orar por los demás iglesias, el pastor Piesco, el pastor Mario Fernández, el pastor Marco Orozco. Y también una de las oraciones contestadas es la oración que tuvimos por el pastor Amico allá en la iglesia de Callao, en Perú, que estaba hospitalizado crítico y ya está, creo que está fuera, ya está fuera de peligro. Orar por la mamá de Lisa, también, que tiene problemas de salud allá en Costa Rica. Por los ministerios, por los pastores en este momento tan difícil, y por todos aquellos que han perdido el empleo también mediante este problema del virus, que muchos trabajos han dejado a su gente ir para no exponerlos a más problemas de esto. Así que también orar por la amiga y esposo que se están muriendo de cáncer. Son del señor Martín y de la hermana Verónica Zarza. Orar también por la hermana Soraya y familia. Así que hay una lista de oración grande. Ya le dije esto, ahí se la vamos a compartir después con todos ustedes. Pero hay una lista de oración grande, así que nos podemos pasar un buen tiempo orando sobre todos aquellos que necesitan el apoyo. El Señor está con ellos, y nosotros estamos también ahí para ayudarles y estar todos en comunión. Así que damos gracias a Dios por este día, y antes de pasar a lo que es al mensaje de hoy, vamos nuevamente a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana y que podamos tener un buen tiempo en el cual podamos recordar el sacrificio de nuestro Padre, que hizo al entregar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Así que hay un par de más de peticiones de oración, de la sobrina de los hermanos Aguirre, Yadira, estamos orando por ella, y en fin, que este tiempo tan difícil sea la oportunidad para que muchas personas puedan conocer al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias nuevamente por esta mañana. Gracias, Padre, porque dentro de toda esta incertidumbre que la gente piensa que hay, tú estás en control y tú sabes lo que estás haciendo. Te pedimos, Señor, que ahora podamos concentrarnos y entregar nuestra mente, nuestro corazón a ti, y nos podamos concentrar en el mensaje, Señor, en el mensaje en el cual, Padre,
tu obra fue hecha perfecta al entregar a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos abrir nuestros corazones y estar listos, Señor, a recibir el mensaje, Señor. Y que podamos recordar, no solamente hoy, sino todos los días, el sacrificio grande que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo maravilloso que tú eres. Y gracias, Padre, por todas las cosas que tú haces por nosotros, a pesar de no merecerlo, Señor. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Ok, vamos a hacer el cambio acá y entonces le voy a pedir a Yoko que pase entonces. Esperen un momento. Buenos días, mis queridos hermanos. Acá estamos de regreso, un día tan especial que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría, qué gozo. Apunta nuestra esperanza, porque si nuestro Señor Jesucristo resucitó, es la garantía que nosotros también seremos levantados. Gracias a Dios porque tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y es por eso que podemos vivir en el poder de esa vida, ya no siendo afligidos por las cosas de este mundo, ya no siendo consumidos por las preocupaciones, ya no viviendo en la esclavitud de las cosas que nos pueden atar. Pero ahora vivimos en esta vida resucitada, en esta vida abundante. Es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo la que tenemos y damos gracias a Dios porque el cristianismo es la única fe en la historia de la humanidad que nuestro Señor, nuestro líder, no está sepultado, no está muerto, pero está vivo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, por este domingo que recordamos aquel hecho histórico, la evidencia, el pilar misma de nuestra fe, Señor, tu resurrección. Gracias te damos porque tenemos una fe que se puede ver cómo se ha manifestado en la historia claramente, Señor, por los hechos. Gracias, Señor, porque nuestra fe, nuestra historia, tu historia, no es algo vano, no es algo ilusorio, no es algo de cuento de hadas, Señor, es una realidad. Y es la que dirige nuestra realidad, es la que nos ayuda a entender lo que estamos viviendo hoy en día. Señor, nosotros vivimos en aquella esperanza, en la esperanza viva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en esta nueva vida y de esta manera, Padre Santo, andamos, nos movemos, interactuamos. Permite que esta sea una realidad, no solamente una creencia, pero una experiencia en nuestra vida, tu vida resucitada en nosotros, habilitándonos, transformándonos, dirigiéndonos, Señor, para poder completar tu obra en esta tierra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, presentes. Señor, tú no nos has dejado huérfanos, tu presencia nos dirige. Gracias, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Padre Santo. Permite que hagamos tu voluntad acá en la tierra como en el cielo y que podamos edificar, Señor, tu familia, tu iglesia, que seamos esos instrumentos de tu paz, de tus buenas nuevas, de tu salvación. Padre Santo, que no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que tú has hecho por la humanidad. Gracias, Señor, que nuestra luz resplandezca, que nuestra sal sazone. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestro testimonio. Ayúdanos a no ser arrasados por las olas de esta sociedad. Permite, Señor, que no comprometamos nuestro testimonio cristiano. Padre Santo, que no nos distraigamos en las cosas temporales, que no nos dejamos esclavizar por las cosas simples que parecen bonitas, hermosas de este mundo, pero que solamente nos esclavizan, nos amargan,
nos ponen un peso de encima. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú, Señor, nos estás dirigiendo a ver. Y gracias te damos por este día tan especial, Padre Santo, que no sea un día solamente, que sea la manera como vivimos nuestra vida a la luz de tu resurrección, a la luz de esta vida nueva, a la luz de la restauración de tu creación, la restauración de todas las cosas, Señor. Tú empezaste. He aquí, el reino de los cielos está con nosotros y lo traerás a consumación, Señor. Gracias te damos por esta fe verídica, histórica, real. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer en ella. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué día tan hermoso poder estar juntos, poder transmitir la palabra del Señor. Nosotros, Daniel nos compartió la lectura de Lucas 24. Si pueden leer toda la lectura sería estupendo. Si pueden escuchar la lectura sería bueno. Habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas nos presenta de una manera interesante cómo los discípulos, igual que Marcos, cómo los discípulos no creyeron al mensaje, cómo los discípulos dudaron. Aun cuando Jesucristo se les presentó en medio de ellos, pensaron que era un fantasma. Y eso era la reacción inicial. Es que es inconcebible creer que alguien se levante de los muertos después de 3 días. Eso no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad, excepto cuando Cristo fue levantado nuestro Señor. Así que nuestra fe está arraigada en esa resurrección, en esa nueva vida, en esa restauración de la vida que apunta a la restauración de nuestras vidas que ya tenemos en Cristo Jesús y también en la restauración de toda la creación. Al final de compartir con ustedes estamos en Isaías 45 y lo voy a conectar con la resurrección. Vamos a tener otro tiempo de oración por nuestros hermanos que hemos recibido más peticiones. Por favor, manden información mala. Ella todavía siguen en El Salvador con su papá, así que vamos a orar por eso. Por alguna razón pensamos que ella ya estaba acá, pero todavía. Bueno, sigamos manteniendo a Verónica y al hermano Oscar en oración. Hoy a las 3 de la tarde el pastor Marroquín va a compartir el mensaje por el canal de Facebook de la Iglesia Bautista. Yo lo voy a poner inmediatamente apenas él salga. Y pueden ustedes compartirlo. Cuando ustedes estén escuchando al pastor dar el mensaje, ustedes pueden poner share y compartir con sus familiares, sus amigos, o ponerlo en su propia página para que otros también sean edificados y alcanzados con el mensaje de salvación. Así que hoy a las 3 de la tarde el pastor va a compartir el mensaje. Igualmente lo va a hacer el miércoles a las 3 de la tarde. A las 11 de la mañana el miércoles tenemos el estudio bíblico a través de este canal de la iglesia. Seguimos estudiando y reflexionando en los salmos, así que este miércoles seguiremos con los salmos y a las 3 de la tarde el pastor estará segunda parte, que es del versículo 8 en adelante. Isaías 45. Por favor, abran sus Biblias en Isaías 45. Y estamos viendo en esta unidad, en este segmento, la manera como Dios iba a restaurar a Israel después de sufrir el exilio a Babilonia. Y si nos ponemos a pensar, esta es la manera como la palabra de Dios nos revela que Dios está activo, iniciando su plan de salvación para rescatar a la humanidad del pecado, de la muerte y poder restaurarla a la tierra inicial que Él creó, que tiene que ver con la comunión que todo ser humano debería de tener con Dios, porque en esta comunión íntima con nuestro Creador y nuestro Redentor es donde experimentamos la verdadera vida, la verdadera paz, la verdadera felicidad. Podemos entender todo lo que hacemos, ya sea el trabajo, los estudios, el servicio,
el dirigir una familia en nuestros hogares. Podemos entender todo esto a la luz de que hemos sido restaurados a nuestra propia humanidad, a ser personas que reflejemos la imagen de Dios y que lo representemos. Pónganse a pensar, desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió cuando entró el pecado en el mundo? Bueno, ellos fueron expulsados del paraíso, conocido como el jardín del Edén. Ellos fueron expulsados. Después vemos en la historia que Génesis nos presenta que Dios trata de deshacer la maldición del pecado. Y ahí mismo en Génesis 3:15 Dios da la promesa a la mujer y a su descendencia que se levantará uno que hará esto, que podrá restaurarlos a la comunión con Dios inicial que tenían antes de que entre el pecado. Y vemos cómo Dios entonces inicia su plan de rescate a nuestro entendimiento, llamando a Abraham, llamando y haciendo de él y de su descendencia y de su hijo y de su familia una gran nación, para que sea a través del llamamiento de Abraham, Génesis 15, para que sea a través del llamamiento de Abraham y su descendencia, la manera, el modo y el instrumento en que Dios restaure a la humanidad, a la comunión con Dios y restaure toda la creación. Esta es la historia de Israel. Israel se le fue dado la palabra de Dios, la ley de Dios. Dios se reveló de una manera especial y específica a este pueblo para que conozcan quién era el verdadero creador del universo, el único Dios que puede rescatarnos y restaurarnos. Y entonces hemos visto que a través de la historia de Israel, Israel caía en pecado, en la idolatría, porque olvidaban ellos, abandonaban los caminos de Dios y al abandonar a Dios ellos olvidaron su llamado, que era ser sal y luz a las naciones para poder representar al verdadero Dios. Y entonces, a través de la historia de Israel, este pueblo especial donde Dios se había manifestado, vemos que Dios los entrega a exilio. Como que se repite la misma historia de Adán y Eva, donde ellos fueron expulsados de la tierra. Ahora Israel es expulsado de la tierra que Dios le había dado como promesa a Abraham y a su descendencia para que sean testimonio a las naciones. Ahora Israel sufre el exilio por abandonar a su Dios. Y en este segmento de Isaías, Dios nos dice que iba a regresar a su pueblo del exilio a la tierra y los iba a restaurar. Y nosotros estamos estudiando específicamente cómo es que Dios iba a regresar a su pueblo después de vivir cerca de 70 años en exilio, desterrados. A este niño que el abuelo quiso matarlo, que fue escondido y criado por pastores y fue elevado y levantado por el mismo Dios para poder regresar a su pueblo, a la tierra. Y así Dios es fiel en cumplir sus promesas. Aunque el pueblo no cumplió en ser fiel y obediente a Dios, Dios está acá cumpliendo las promesas que le dio a Abraham y a los antepasados, que él los iba a regresar a la tierra. Y este regreso de Israel a la tierra del exilio iban a experimentar ellos o esperar en la tierra la salvación de Dios, no solamente de traerlos de regreso y restaurarlos como nación, pero iba a traer a través de ellos en la tierra al Mesías, al siervo sufriente, que iba entonces a obrar la manera de rescatar al pueblo de un mayor exilio, ya no un exilio solamente demostrado que como esclavos en Egipto que estaban atados, ¿no? O ya no un exilio demostrado como cautivos en Babilonia, pero ahora un exilio donde Israel con el resto de la humanidad nos encontrábamos.
el exilio que habíamos experimentado en el momento que el pecado entró en nuestro mundo, que es cuando entró el pecado, entró la muerte y nosotros entonces fuimos destituidos o alejados de la presencia de Dios. Y ahora Jesucristo iba a obrar el regreso, la vía, el medio para que nosotros, todos los que oigamos el mensaje del Evangelio, podamos regresar a la presencia de Dios como hijos, ya no como exiliados, habiendo sido avenidizos, alejos de la presencia de Dios, pero ahora como hijos. Miren lo que dice Isaías 45. Eso fue a forma de resumen. Me quedé en el versículo 8. Y se da estos dos comandos a la creación. El creador de la luz, que habla en el versículo 8, y de la oscuridad, ahora convoca a los cielos para que llueva justicia y a la tierra para que abra y crezca la salvación. Miren estos conceptos: justicia y salvación. Y vamos a ver la manera como Dios iba a liberar a su pueblo. Ahora, hay dos infortunios en esta, o dos preguntas que se le hace a Dios en el versículo 9 y 10. La audacia de cuestionar a Dios sobre por qué Él hace lo que hace. Si Dios es el maestro y diseñador de todo, el que obra todo, ¿quién es el hombre para que cuestione a su hacedor? Y acá está hablando a Israel. Imagínense ustedes, si Dios iba a usar, y esto estamos hablando en el futuro de Isaías, 150 años después, porque fue escrito como profecía, si Dios iba a usar a un rey pagano, Ciro, para restaurar a su pueblo, el pueblo obviamente se preguntaba: ¿y por qué Dios usa a un pagano para cumplir sus propósitos? ¿No es mejor que Dios use a una persona justa del mismo pueblo, que conozca a Dios, que alabe a Dios para hacer sus obras? Versículo 9, entonces, dice así de Isaías 40. ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, acá vemos que el vocabulario de lamento, el ay que se está demostrando de Israel, es cuando cuestiona a su Creador, a Dios. ¿Por qué Dios usa a un rey pagano para cumplir sus propósitos? O sea, estamos acá hablando cuando el hombre o cuando la persona cuestiona a Dios. Y entonces en preguntas retóricas se dice que es absurdo cuestionar lo que Dios está haciendo. Eso es lo que nos está diciendo versículo 9 al 12. Entonces, en este pasaje se da una reprimenda, una exhortación para los israelitas cuando se preguntan si Dios debería usar a Ciro para liberar a su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Nosotros estamos pasando por esta pandemia, este virus, y seguro que nuestra vida ha cambiado y quizás nos ha afligido de tal manera porque no podemos tener ese contacto físico que tanto anhelamos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios por qué suceden las cosas? Si Dios fue fiel en cumplir sus promesas con Israel y traerlas a cumplimiento, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para cuestionar lo que Dios está haciendo ahora en la historia? Dirigiéndonos para que el hombre, para que el ser humano doble rodillas y lo reconozca. Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención, de humillarnos, de atraernos a Él. Dios tiene sus modos y ¿quién soy yo para cuestionarlo? Versículo 12, entonces,
vemos que Dios es el que da órdenes, Él es el que dirige y no podemos cuestionar a Dios ya que Él es el creador de todo, de los cielos, de la tierra. El plan entonces de Dios es revelado en el versículo 13, cuando se habla del levantamiento de Ciro. Acá no se menciona por nombre, ya lo vimos en el capítulo 44, pero está hablando de Ciro claramente como hemos venido estudiando. La aparición de Ciro en la historia no fue un accidente, no fue un fortuito, no fue casualidad. Esto fue el resultado que Dios mismo lo valida, que justo me viene esta pandemia cuando tenía planes con mi familia de hacer una fiesta o lo que sea. Lo que estamos viviendo en la historia nuestra no es un accidente, es la misma mano de Dios dirigiéndonos hacia lo que Él quiere hacer con nosotros. Y ya voy a hablar sobre el desafío para nosotros como su iglesia. Entonces, la justicia de Dios se reveló en Ciro a través del juicio que ahora iba a caer sobre Babilonia. Recuerden que Babilonia fue este pueblo, este ejército, esta ciudad poderosa en su tiempo que ejerció poder más allá, abusando de las personas a quien estos traían en exilio, y Dios levantó una profecía a través de Isaías que hemos visto en los capítulos principales después del capítulo 13, y vamos a ver en el capítulo 47, Dios dice que Babilonia iba a pasar por juicio. O sea que lo que hizo Babilonia, Dios le iba a demandar cuentas. Iba a usar a Ciro para poder castigar a Babilonia y traer liberación a su pueblo de Israel. Vemos que Dios es fiel a sus palabras y Dios cumple sus promesas. Entonces Dios iba a enderezar, versículo 13, los caminos. Esta es la misma palabra que se usa en Isaías 40, cuando se levanta, se proclama la voz y se habla del mensajero de Dios que nivele los caminos, que viene Dios, que viene el pueblo de regreso de Babilonia a la tierra. Y acá el misma palabra, la misma imagen se usa, que Dios va a nivelar, enderezar los caminos para que Ciro y lo que iba a hacer sea facilitado en poder conquistar Babilonia, traer juicio y liberar a su pueblo y restaurarlos a la tierra. Y es lo que habla el versículo 13, la segunda parte, que Ciro será usado no solamente para traer juicio a Babilonia, liberar a Israel, pero para construir la ciudad, de Jerusalén. Estamos hablando de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque esto resultó un siglo después del regreso de Babilonia, antes de Nehemías, que finalmente se reconstruyeran los muros de Jerusalén y así repoblar la ciudad. La recompensa por Ciro era que no lo iba a hacer por dinero, versículo 13, no lo iba a hacer por dinero, sino que él mismo iba a entregar los tesoros valiosos del templo que fueron incautados por los babilónicos, los iba a devolver a los cautivos para que sean transportados de regreso a Jerusalén. Esto está en Esdras capítulo 1, versículos 7 y 11, cómo se nos narra que los tesoros del templo fueron devueltos a los cautivos. Ahora, los versículos 14 en adelante nos revela lo que iba a suceder una vez que Israel esté instalado en su tierra, una vez que el templo sea reedificado. Entonces se habla de un enriquecimiento de Sión. Estamos en Isaías 45 para aquellos que acaban de entrar. Isaías 45, verso 14. Dice Dios que iba a enriquecer la tierra. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios.
Qué maravillosas palabras. Se nos habla que después de la restauración de la tierra bajo Ciro, Sión, Jerusalén, disfrutará de un futuro glorioso, donde recibirá regalos de tierras lejanas. Los tres pueblos que se menciona acá son representativos del mundo pagano. El trabajo de Egipto, la ganancia de Cus, que era Etiopía, ¿no? Que está hablando. Todo esto apunta a las riquezas materiales de estos gentiles. Los sabeos era un pueblo que vivía al sur de Egipto y describe un poquito sobre estas personas. Lo que está diciendo acá Isaías era que las riquezas de estos gentiles pasarán a ser partes de Israel. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Y la respuesta es, cuando estos pueblos se conviertan a la verdadera fe, como lo describe versículo 15. Cuando estos pueblos se conviertan a la verdadera fe, versículo 14 y 15. Cuando estos pueblos digan, solamente en ti, en Israel, está Dios y no hay nadie más. Los dioses no existen. Los gentiles atribuyen su conversión al darse cuenta que Jehová, el Dios de Israel, era el único y verdadero Dios. Acá vemos que los dioses no existen y también indica que los gentiles que se habían alejado de los ídolos para venir y servir al verdadero Dios. Vemos que esto sucede, por ejemplo, en la ciudad de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo mismo da testimonio de estos hermanos en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos... Entonces acá vemos Pablo, el apóstol a los gentiles, que había sido llamado y comisionado para traer el evangelio al mundo gentil, comienza a cumplir esta promesa que habló Isaías, que cuando el pueblo de Israel esté restaurado en la tierra, cuando el pueblo de Israel construya sus muros y su templo, Dios obrará la manera en que los gentiles vengan y lo conozcan a Él y lo reconozcan a Él. ¿Y cómo Dios hizo esto? Bueno, Dios lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a los suyos, vino a restaurar todo lo que Israel había perdido, vino a restaurarlos del cautiverio, ya no de un cautiverio tanto físico que estaban viviendo en tiempo de la mano opresora de los romanos, pero de un cautiverio espiritual, de restaurarlos al mismo Dios. Para perdón de pecados, Israel tenía que recibir a su Dios en la carne, arrepintiéndose, dándole la bienvenida. Vemos que Jesucristo lo hizo con los suyos, con estos 12 apóstoles y sus discípulos, y después estos 12 al recibir el mensaje de salvación, la cruz de Cristo, la vindicación que Él era Dios en la carne a través de su resurrección. Jesucristo les dice a sus discípulos en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, Jesús le dice a sus discípulos que tienen que llevar este mensaje de salvación a todas las naciones, empezando con ellos en Jerusalén y esparciéndose hacia lo último de la tierra. Y es así como los gentiles, nosotros entramos al conocimiento del verdadero Dios y alabamos como el pueblo de Israel al verdadero Dios. Esto es lo que Pablo entendió y es por eso que él fue a muchas ciudades como Tesalónica a compartir este evangelio del verdadero y glorioso Dios. Entonces acá tenemos que los resultados seguros de la restauración de Israel iba a resultar en la salvación de los gentiles, en la restauración de los gentiles. Y los ídolos iban a ser avergonzados. Versículo 16. No más los ídolos, no más las personas vivirán enceguecidas, engañadas por estos ídolos. Serán avergonzados, humillados,
cuando vean que la poderosa mano o el poderoso reino de Babilonia sea destruido e Israel sea exaltado. Y versículo 17 vemos la salvación de Israel. Israel se salva en Dios con salvación eterna. Y acá estamos hablando del Israel espiritual, aquel que vienen a Dios en el arrepentimiento, aquel que experimentan y confiesan y adoran al verdadero Dios. Entonces, la salvación eterna que está hablando Isaías no necesariamente es la salvación temporal, sino que está hablando de una salvación que va a perdurar eternamente por los siglos de los siglos. Y el diseño racional de esto es que Dios lo hace. Con esto termino. Capítulo 45, versículo 18 al 21 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Acá vemos que el reconocer a Dios por lo que Él ha creado es lo más racional que el ser humano puede hacer. Dios creó la tierra, valga la redundancia. Dios nos creó con propósito. No estamos aquí sin ningún propósito. Y esto es muy importante porque la manera que entendamos los propósitos de Dios va a dirigir cómo vivimos nuestras vidas. El creyente, a la luz de las Escrituras, tiene que vivir una vida con propósito. Aun cuando estamos limitados o nos sentimos encerrados bajo estas cuatro paredes, el creyente vive una vida con propósito porque entendemos que hemos sido creados con propósito. La pregunta que me hago es, ¿sabes cuál es tu propósito? Y los propósitos o el propósito que yo encuentro en mi vida tiene que ver con los talentos, los dones, la pasión que Dios ha puesto en nosotros, que es algo muy personal, individual. ¿A qué Dios te ha llamado a hacer? Cumple tu propósito. Si la creación de Dios es con propósito, nuestras vidas es con propósito. Y el propósito supremo que nosotros tenemos y que compartimos es que realmente seamos representantes de Dios sobre esta tierra, que realmente nosotros iluminemos la luz de nuestro Señor ante toda criatura. Ese es nuestro propósito que todo creyente compartimos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué manera lo hacemos? Tiene que ver con nuestro llamado, con nuestros dones, con la pasión que Dios ha puesto en nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea para gloria de Él, para que Él, nuestro Dios, sea conocido ante las demás personas que nos rodean y no se trate de que yo sea conocido, sino que Él sea exaltado. Propósito. Lo segundo es acá, versículo 19, es que Dios nos dice, o Dios se ha manifestado a través no solamente de su creación, pero a través de su revelación. Salmos 19, por ejemplo, habla acerca de ello. Dios se ha manifestado a través de su revelación. Dios ha dado a conocer su palabra. Nosotros los creyentes no debemos de andar por esta vida errantes, ciegos, no sabemos por dónde ir, palpando a ver si es por derecha o la izquierda. Nosotros, a través de la palabra de Dios, los creyentes, la relación no está oculta. Eso significa que nuestra fe, nuestra meditación en las cosas de Dios no debe de ser una experiencia privada. Debe de ser una experiencia que se haga pública. Si yo estoy acá meditando en la palabra del Señor, compartiendo con ustedes, yo debo de compartir lo que Dios hace en mi vida, la manera como Dios se manifiesta ante las personas que Dios pone en mi vida. Mi fe no es una fe privada, debe de ser una fe
pública, como lo fue con los apóstoles, como lo fue con los primeros creyentes, y es por eso que se metían en problemas, porque vivían la fe en el público, en el mercado. Nosotros lamentablemente hemos creído la mentira, que la fe pertenece a nuestra casa, a nuestro devocional privado, y no debemos de perturbar, ni molestar, ni hablar, ni decir nada acerca de nuestra fe. Total, es entre Dios y yo, y allá el mundo, si Dios quiere hablarles a ellos, que Dios lo haga a su manera, pero yo voy a vivir mi fe acá privado. No, eso no es bíblico. Nuestra fe tiene que ser una fe pública. Si Dios ha revelado su palabra para que las personas, la humanidad, lo busquen a Él, esa debe de ser mi misión. ¿En qué manera debo de yo ser una portavoz de la palabra de Dios a aquel mundo, a aquellos vecinos, a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos familiares que aún no lo conocen? Entonces, las revelaciones de Dios son claras. La hizo obvias con su pueblo y ahora lo hace obvio con nosotros. Buscar, venerar a los ídolos es irracional. Por eso el versículo 20 se hace la invitación a los gentiles a reunirse, a venir, a acercarse, a escapar de las naciones y venir a Dios. ¿Escapar de qué? Del juicio de Dios. Si no estamos en Dios y en su palabra y en comunión con Dios, experimentaremos el juicio de Dios. Entonces, los gentiles son llamados para reunirse a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y acá nosotros somos su iglesia. Nosotros somos los micrófonos por la cual Dios habla a este mundo que se pierde. ¿Cómo somos? ¿Una iglesia callada, silenciada, relegada? Hemos perdido nuestra misión, hemos perdido nuestra brújula, hemos privatizado nuestra fe, o somos llamados a ser públicos. Si eso trae incomodidad, bueno, seguimos en la tradición de los apóstoles. Si eso es políticamente incorrecto, somos llamados a servir a Dios primero antes que las autoridades. Hagamos de nuestra fe pública, porque solamente así los ídolos y todo el resto de las cosas pasarán a ser irracional, irreverente, vano, porque estos ídolos, estas cosas no pueden revelar con exactitud, no nos pueden dar con exactitud lo que Dios está haciendo en medio con nosotros. Voy a parar ahí en el versículo 19, donde se hace esta invitación a que Dios no habló en secreto, sino que usó a Israel para publicar sus maravillas, y ahora Dios está usando a su pueblo para hacer lo mismo, para que el pueblo pueda buscarlo a Él, porque Dios dice, habla justicia y anuncia rectitud. Voy a dejarlo ahí para que la próxima semana, si el Señor nos permite, continuemos, no perderme donde me quedé, y les invito a ustedes a leer las escrituras, a leer y releerlas. Y si no entienden algo, llamemos a nuestro pastor, llamemos a nuestros hermanos que estudian la palabra para ver si nos pueden dar alguna dirección o algún entendimiento de qué es lo que está sucediendo. La palabra de Dios es simple y sencilla. Y cuando realmente la tomamos seria, la vamos a entender. Dios habló en manera sencilla a su pueblo y lo sigue haciendo a nosotros. Que el Señor los bendiga y que el Señor siga usando su palabra para alimentar nuestras vidas y para darnos valentía y coraje en poder cumplir nuestra misión. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es sabia, ella es recta. Es exacta, Señor, hablarnos a nuestros problemas, a nuestros dilemas. Padre Santo, gracias porque tú la has revelado a todos, Señor. No está oculta. Padre Santo, tu palabra, tu sabiduría está accesible a todo aquel que la quiera recibir. Perdónanos, Señor, cuando las distracciones de esta vida han quitado nuestra mirada de ti. Perdónanos, Señor, cuando somos empujados o somos, Señor,
quizás de una manera ocupados en las cosas no esenciales que tengan que ver contigo. Señor, perdónanos. Ayúdanos a liberarnos de esta carga, de estas preocupaciones, de toda ansiedad. Te la damos a ti, Señor, para que tú te encargues de darnos esa paz, esa quietud que tu palabra nos promete cuando estamos en ti. Permite que en nuestra vida sea una vida que dé fruto, que seamos personas mansas, pacientes, hacedores de paz, que seamos personas que amen, que no tengan envidia, que no tengan amargura. Señor, tú quita de nuestra vida toda aquella cosa que nos desvía de tus propósitos. Permite, Señor, que podamos cumplir con tu misión. Padre Santo, de una manera muy especial, el enemigo, Señor, y nuestra propia carne nos hemos desviado, Señor, de tu evangelio, de tu revelación, cayendo en doctrinas de hombre, argumentando doctrinas de hombre en vez de alcanzar a las personas con tu evangelio. Pedimos que tú unas a tu iglesia en donde estemos, Señor, que nos des un nuevo avivamiento, Señor, que tu Santo Espíritu nos urja, Señor, en compartir tu palabra con este mundo que se pierde. Que sí, Señor, somos responsables en ser testigos suyos. Padre Santo, permite que no nos aislemos, que no privaticemos nuestra fe, sino que la publiquemos, que impactemos este mundo para Cristo, Padre. Y gracias te damos, porque el mensaje de la resurrección exactamente nos describe eso, que nuestra fe es una fe viva, fundada en una persona viva y que trae vida a todos aquellos que la reciben y se arrepienten. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido nuestro tiempo de estudio virtual. Hoy a las 3 de la tarde el pastor va a estar dándonos el mensaje a través del Facebook, su página, y yo lo voy a compartir a la página de la iglesia. Ustedes también pueden compartir el mensaje en su muro para que sus familiares, sus amigos, todos sus contactos puedan escuchar el mensaje de Dios. Y sigamos orando unos por otros. Vamos a terminar por hacer oración específicamente por Verónica, que todavía está en El Salvador. Vamos a orar por ella. Y también vamos a orar por Godfrey, que perdió a su mamá. Vamos a orar por nuestra hermana que está en el hospital. Se escapa el nombre. Hay una hermana de la iglesia primera que está en el hospital y queremos orar Marvel por su salud. Así que vamos a orar por Verónica, por Marvel. Vamos a orar por la situación en que estamos pasando, ¿no? Para que el Señor nos guarde y nos siga dirigiendo y fortaleciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tenemos acceso libre ante ti. Padre Santo, hijos, Señor, que puedan reflejarte a ti, que seamos buenos representantes tuyos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos imparte, Señor. Gracias porque ella dirige, ella nutre nuestras vidas, ella nos fortalece. Nos gozamos, Padre Santo, en lo que hemos recibido. Y gracias te damos porque podemos descansar en ti. Permite que nuestras acciones, nuestras interacciones traigan gloria a tu nombre. Santifícate, Señor, en medio nuestro. Venga a nosotros tu reino. Permite que hagamos tu voluntad acá en la tierra como lo es en el cielo. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos, Padre Santo, a poder estar satisfechos con las cosas que tú nos provees, Señor. No necesitamos tantas cosas que tenemos metidas en la casa, Señor. Hemos caído y hemos sido muchas veces, Señor, abrazamos el materialismo. Perdónanos, Señor. Nuestras refris están llenas. Tenemos una casa, un techo, tenemos ropa, tenemos lo suficiente y te damos gracias porque tú provees, Señor, el pan diario, las necesidades diarias. Si hay necesidad en medio nuestro, Señor, háznosla saber para poder saber
cómo ser de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, sino a compartir con aquellos que tienen verdadera necesidad. Gracias, Padre Santo. Recordamos a Edwin, a Melanie, Señor. Pedimos por Verónica, por el hermano Oscar que están en El Salvador. Padre Santo, gracias por protegerlos. Pedimos por su vida, gracias, Señor, porque ellos son preciosos ante tus ojos. Gracias por la familia. Pedimos por Edwin, Señor, dale fortaleza. Dale de tu palabra, Señor, dale esa pasión por amarte, por dirigir a Melanie, Señor, su hogar ante ti, Señor. Que él sea el representante, el sacerdote de su familia, para que cuando esté delante de ti, Señor, pueda él dar cuenta de lo bueno que ha sido con lo que tú le has dado, Padre Santo. Gracias te damos por Verónica. Protégela a ella y al hermano Oscar, Señor, y tráelos en tu tiempo para ella, que ella pueda hacer testimonio a aquellas personas que tú traes a su vida. Pedimos por su mamita también, Señor. Gracias por la manera que, Padre Santo, te damos gracias. Y recordamos también a nuestro pastor Castrillo y a la hermana Leonor. Gracias por ellos, Señor. Fortalécelos, Señor. Cuídalos. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno. Pedimos por nuestro hermano Alfredito, por sus dolores constantes, Señor. Es difícil, Padre Santo. Solamente tu gracia, tu misericordia puede confortarlo. Ayúdalo, Padre. Gracias te damos por la manera como tú obras. Igualmente pedimos por todos nuestros hermanos que están presentes, por sus familiares, por sus vidas, por sus dolores, por el desánimo que pueden experimentar, Señor. Tú anímanos, usa a nuestros hermanos para animarnos mutuamente. Cuánto extrañamos la reunión con nuestros hermanos, Señor. Cuánto extrañamos el contacto físico. Padre Santo, perdónanos si en algún momento el congregarnos nos fue fastidioso, cansón, una carga. Perdónanos, Señor. Ahora vemos lo bello. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias te damos por todo. Sigue usándonos, Padre Santo, para poder seguir impartiendo tu palabra a nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a poder prepararnos. Ayúdanos a estar listos y a dar respuesta a nuestra fe. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias al Señor por este tiempo. El pastor va a estar a las 3 y regresamos el miércoles a las 11 de la mañana a través de este mismo canal. Dios los bendiga. Bendecido domingo y alegres porque Cristo ha resucitado.